Muy bien. Gracias, hermanos. Bienvenidos a Tesoros del Cielo. Otra vez estamos juntos para estudiar la palabra del Señor. Hoy sí vamos a empezar el estudio de Apocalipsis los días lunes. No es que estamos empezando el estudio, porque ya vamos por el capítulo 14 y ahí nos hemos quedado estancadas un poquito, porque hemos ido viendo y aumentando diferentes cosas a ese capítulo. Así que vamos a estar, la semana pasada vimos dos esperanzas. En el capítulo 14 de Apocalipsis encontramos seis esperanzas, seis cosas, promesas, ¿verdad? Que el Señor hace. Y vimos dos de ellas, así que vamos a tratar de terminar, a ver si podemos acabar el capítulo 14. Bienvenida, Romy, gusto de tenerte con nosotros. Así que lamentablemente en el Facebook no pueden ver las notas, pero si desean verlo después a través del YouTube, ahí lo pueden ver ya con las notas. Así que para repasar, hermanos y hermanas, antes de empezar, vamos a nuevamente orar junto con ustedes para que el Señor nos recuerde todo lo que se ha repasado a través de este estudio. Amado Señor bendito, te alabamos y te damos gracias por este libro que nos has dejado, Señor, tu revelación. Santo Padre, gracias porque Jesús es exaltado en este libro y hay promesa para el que lo lee y lo guarda. Señor, los tiempos del fin se acercan y tu palabra claramente nos explica lo que debemos de esperar, lo que va a pasar y cómo tú triunfas, tú reinas, Señor, en todo aspecto. Te glorificamos, Señor, y ayúdanos a atesorar estas verdades para tu gloria y vivir, Señor, en el conocimiento de ellas. Señor, te bendecimos y te damos gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, la primera esperanza que vimos fue la esperanza que tienen los 144,000, el destino que van a tener, ¿verdad? Que van a estar parados con el Cordero en el monte de Sión, ¿verdad? Y van a cantarle al Señor, van a ser victoriosos a pesar de que fueron asesinados por el anticristo. El Señor no es detenido por lo que pase en lo físico, ¿no? Estamos hablando de una esfera espiritual. El Señor tiene control. También vimos la esperanza, la segunda esperanza era de que todos van a escuchar el Evangelio. El Evangelio del Señor Jesús será proclamado en todo el mundo, algo que la iglesia, el cuerpo de Cristo no ha podido hacer, ¿verdad? Son estadísticas muy lamentables. Ah, Se dice que un 95% de los creyentes no comparten la verdad del Evangelio a los demás y que escasamente en la vida de un creyente, tal vez una sola persona en su vida sea alcanzada por el Evangelio de Cristo. Y eso es triste porque si en verdad creemos que el Evangelio es poder de Dios para salvar al que cree, es lo que más se debiera de estar dando, ¿verdad? El Evangelio sencillo de redención en Cristo Jesús, ¿verdad? La fe de Cristo es el fundamento, es lo que nos reconcilia con Dios, de ahí se empieza, ¿no? Lamentablemente la iglesia en sí como cuerpo, ¿verdad? Como organización, tal vez se puede decir en estos tiempos modernos, se ha desviado, ¿no? Y el enfoque de la iglesia es más humanista, ¿no? Es como predicaciones que tengan que ver con hacer sentir bien a la gente, o a veces hay como tipo consejos, ¿verdad? Más en general, no tanto el evangelio en sí, es más como el mundo lo ve como algo anticuado y la iglesia hasta cierto punto también, porque se enfoca más en fábulas, cuentos, eso les encanta a la gente escuchar, perdón,
como ilustraciones y de ahí un versículo o tal vez algo de la palabra de Dios, pero en sí no es el evangelio poderoso, ¿verdad? Que es hablar de nuestro Señor Jesús. Es interesante que, y yo les he animado a hacer esto en su iglesia o en su búsqueda de predicaciones, ¿no? Hacer un análisis de cuántos de los pastores o de los mensajeros hablan de Jesús. Generalmente le hablan a la gente de cómo mejorar ellos, pero no les hablan del poder que hay en Jesús para transformar a la persona, ¿no? Y eso habla del nivel de qué tanto la gente cree, ¿verdad? Que el Evangelio es poder, pero el Señor se encarga, ¿verdad? Esta es la promesa y la esperanza que vimos, ¿no? Que el Evangelio será dado a todo el mundo. Ahora, el punto del tiempo, ¿cuándo se da esto? ¿Verdad? Hablamos un poquito en la última clase que pareciera ser en los últimos 7 días, o por lo menos ya lo último de la gran tribulación antes de que venga el Señor. Pero la realidad es que no se necesita mucho. Si alguien escucha el Evangelio, tiene que tomar una decisión en ese momento, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Lo cree o no lo cree? No necesita años o el Señor en su misericordia otorga años al ser humano. A veces escucha 10, 20, 30, 100 veces el Evangelio y el Señor le da oportunidades, pero en realidad hay personas que en una oportunidad, como en el caso del ladrón en la cruz, ¿verdad? Él escuchó, vio al Señor, creyó que él era el Mesías y, y le rogó, llévame contigo, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entendió que el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores y solo le tomó unos momentos para decidirse. Así que a eso va en contra de todo el religioso, todo el legalista que dice, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tuviste que haber servido a Dios y haber hecho esto, haber hecho el otro. Cuando alguien viene al Señor, puede ser hasta en su lecho de muerte, ¿verdad? Y el Señor lo acepta por la fe en Cristo que declara esta persona, ¿verdad? Pero la realidad es que sí va a haber un juicio de premiación, ¿no? Y como creyentes, obviamente queremos, Pablo decía, yo corro la carrera como para ganar la corona, ¿no? Hay que correr la carrera con paciencia, despojándonos de todo peso de pecado que nos asedia, ¿verdad? Y procurar, obviamente, ganar esas coronas para entregárselas al Señor en alabanza a Él, ¿no? Obviamente el que acepta al Señor en su lecho de muerte es salvo por la fe en Cristo Jesús, pero no tendrá mucho que entregarle al Señor en alabanza, ¿no? Porque no entregó su vida desde joven. Por eso la palabra anima que desde jóvenes, ¿verdad? Sirvamos al Señor para la alabanza de su gloria. Algún día ver los resultados del servicio, ver los esfuerzos, la remuneración. El Señor dice, no se olvida ni es injusto para olvidarse de todas las obras de amor que hemos hecho para Él, ¿no? Así que hay su lugar, ¿no? El Señor ha preparado obras para que caminásemos en ellas. Ya una vez siendo salvos en Cristo, ¿no? Tenemos una nueva vida para vivirla para la gloria del Señor. No, la vida, uno ha muerto al viejo hombre, ¿no? Y es una nueva vida en Cristo llena de oportunidades, llena de bendiciones dadas por el Señor. Así que es importante, ¿no? El Evangelio, sea para ya los ancianos que sus últimas oportunidades o para los niños, los jovencitos, ¿no? El Evangelio es sencillo, lo puede entender un niño, pero es profundo, tan profundo que muchas veces no analizamos la profundidad. Por eso Pablo oraba de que sus hermanos, los conversos, ¿no? Lleguen a entender la profundidad, dice la altura, la anchura,
del amor de Cristo, ¿verdad? Porque es profundo el amor del Señor, pero en la gracia de Dios hay esta esperanza de que el evangelio va a ser dado a todos los humanos, ¿verdad? Para que nadie pueda decir yo no supe. Vamos a ver la tercera esperanza. Todo esto fue parte del resumen de la clase anterior. La tercera esperanza va a ser de que se van a terminar las religiones. Cae la Babilonia, la Biblia la pone como la madre de las rameras. Todo es prostitución espiritual. Obviamente estamos hablando en el campo espiritual. Ah, cuando se habla de prostitución es de traición, ¿verdad? De irse con alguien que no es el esposo, ¿no? Y en este caso, el Señor Dios Jehová siempre se presenta como el esposo de Israel y el Señor Jesucristo como el novio de la iglesia, ¿verdad? Que viene por su novia. Entonces, cuando se habla de prostitución es cuando se tiene a otra persona, aparte del el esposo o el novio, ¿verdad? Y eso es lo que es la religión. La religión es Dios más algo más. Yo, normalmente el humano se pone como el, el principal, ¿no? El que logra en su propia mente es una leyenda, es algo, es lo máximo, puede alcanzar a Dios por sus propios medios. Y Dios odia esa prostitución espiritual. Por eso el anuncio de que se van a caer todas las religiones, Babilonia siendo la principal, la que empieza el esfuerzo del hombre por salvarse a sí mismo a través de diferentes dioses, diferentes prácticas, diferentes tradiciones, es tumbada, Babilonia cae. El versículo 8 del capítulo 14, Apocalipsis 14, versículo 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En el momento que eso nos lleva a retroceder hasta desde el Génesis, en el Génesis la Biblia nos habla de cómo la religión babilónica se esparció a toda la humanidad, ¿verdad? Acuérdense, en la Torre de Babel, la gente estaba construyendo una torre para, según ellos, ¿no? Hacer un nombre para ellos, decir, nosotros somos los fuertes, los efectivos, ni Dios nos puede tumbar. Había pasado recién el diluvio y el hombre dijo, no, vamos a construir algo tan grande para que si Dios nos quiere castigar o quiere mandar otro diluvio, nosotros prevaleceremos, ¿no? Porque no nos va a llegar una torre tan alta que llegara a los cielos, dice la narración, ¿no? Pero el Señor, esa gente empieza la religión babilónica con Nimrod, ¿verdad? Que era dice, y la traducción está un poquito, dice, un poderoso cazador. La idea en el original es alguien opuesto poderosamente en contra de Dios, alguien que lucha en contra de Dios, hace una obra grande en cuanto a la contra a Dios. Y él forma esta religión que es basada en, en su esposa, que toma diferentes nombres dependiendo la localidad, ¿verdad? Semiramis, a veces ella tiene un hijo y la religión se basa en la madre y el hijo, la religión babilónica. Acuérdense que Satanás conoce las escrituras. Él sabía que el Señor había prometido que de la simiente de la mujer vendría el Mesías. Satanás siempre, ¿cuál es la palabra cuando falsifica? Hace falsificaciones de la verdad. Toma un poquito de verdad y mete bastante mentira. O a veces también agarra bastante verdad y mete una gran mentira y hace una confusión. Esta semana pasada estaba leyendo acerca de la guerra del Armagedón y alguien insertó, estaba muy interesado, estaba buscando imágenes, eso era lo que yo quería ver, el valle de Megiddo, que es donde se va a lidiar la última guerra de la humanidad.
¿verdad? Y estaba buscando fotos y alguien puso en una de esas imágenes una oración y era, nunca había oído eso, era, ni me recuerdo muy bien, era como Rosa, es un nombre diferente que le dan a la Virgen, pero el escrito usaba tantos versículos que dije, uno de esos días les voy a poner a las hermanas para hacerles una prueba, a ver cuántas verdades encuentran ahí y cuántas mentiras encuentran porque es importante que el creyente pueda identificar las falsificaciones, porque usaba mucho término bíblico, religioso, pero dentro de esa porción era como una oración, como que decía, mi hijo los va a salvar, mi hijo porque él es el redentor, él es eh, el que regresa con vara de hierro, cosas así, que son verdades que el Señor va a venir, pero eh, muy disimulado, ¿verdad? Estaba también esta idea de la madre y el hijo que viene desde la religión babilónica, ¿no? Ah, en las escrituras se nos habla que el profeta Jeremías, por ejemplo, combatía esta religión babilónica y las mujeres, y porque les dice, ustedes adoran a la reina del cielo. Y se enojan las mujeres y le dicen, nosotras seguiremos cociendo nuestros pancitos a la reina porque nuestros esposos saben y no le hicieron caso a Jeremías que estaba diciéndole regresen a adorar a Dios y no a esta desviación, ¿verdad? Y no quisieron, ¿verdad? Pero esta es la idea, ¿no? Esta religión babilónica se esparce en el momento que el Señor confunde la lengua en la Torre de Babel, cada cual se hicieron los grupos étnicos, ¿verdad? Cada cual se fue por un lado con el que hablaba el idioma, ¿verdad? Se fueron unos para el norte, para el sur, y de ahí vienen las diferentes pigmentaciones de piel, unos se van para el África, otros se van para Europa, pero con su propio idioma, pero llevaban la religión babilónica en su mente y la fomentaron, ¿no? Cada país, cada nación siguió con esas costumbres, pero cada uno le dio un diferente nombre de acuerdo a su idioma. Así, ese es un estudio muy grande, pero el Señor llegará el día que va a acabar con Babilonia, ¿verdad? No solamente con la religión, pero con el resurgimiento de esta ciudad, que no nos debiera de sorprender. Esto es algo muy interesante. A través de las edades, los comentaristas, como los grandes comentarios que los estudiosos bíblicos usamos o se usan, ¿verdad? Vienen de los siglos eh, 18 y 19, o sea, son antiguos, como por los 1800, principios de 1900. En ese tiempo no existía Israel. Para ellos, hablar de la existencia de Israel y Babilonia decían que era algo ficticio, algo imaginario, que lo que dice la Biblia de esas ciudades son um, alegóricos, ¿verdad? Porque para la mente de ellos no podía verse que en realidad existían estos países. Pero desde 1948, en un día se forma Israel. Entonces, desde 1948, los comentaristas para acá, sería absurdo, ridículo decir Israel no, esto, lo que dijo el profeta fue alegórico, porque nosotros vemos que existe Israel, estamos desde otra perspectiva. Entonces, cuando hablamos aquí que dice la gran ciudad, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Está hablando de un centro religioso que muy probable, de acuerdo a la palabra, va a ser el lugar de donde sale el falso profeta para
imponer esta religión mundial global, una sola religión, y el Señor va a lidiar con esa religión que tiene sus bases en Babilonia, pero aquí nos habla de la gran ciudad. Eso todavía no ha pasado en nuestros tiempos, pero acuérdense que Satanás siempre falsifica y quiere imitar lo que el Señor ha hecho. El Señor es tres en uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él quiere venir. Satanás, el anticristo y el falso profeta son tres. Quiere imitar eso. El Señor tiene su pueblo, que es Israel. No nos debería de sorprender de que esto sea 100% literal, que Babilonia, que es Irak, que existe en nuestros tiempos. Irak existe, pero la pomposidad, tal vez el renombre de que llegue a ser la capital del mundo no se ha dado, ¿verdad? Pero vemos ahorita, por ejemplo, mucho movimiento en el Medio Oriente, ¿no? Cómo se está haciendo tan relevante Irán, Irak, está Israel, las noticias de Israel siempre están al día, ¿verdad? Arabia Saudita, Libia, Turquía, todo el enfoque se está llevando para el Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar bien atentos, ¿no? Si precisamente escuchaba que ya han de ser como hace 2 meses, Irak, que es de donde está Babilonia, pidió a las Naciones Unidas que se le reconozca como una ciudad, ya ven como a veces se piden que se reconozcan como una maravilla del mundo, como algo extraordinario, ¿verdad? Y pasó la resolución de que Irak sea reconocida como un patrimonio mundial, ¿verdad? Y eso hace 2 meses. O sea, lo que les quiero decir es que se están dando situaciones que corroboran que vienen, ¿no? Eh, a ser relevantes cuando el Señor está diciendo que va a haber una ciudad en Babilonia. Lamentablemente, ya eso iba, la idea es de que muchas interpretaciones, como se basan a comentarios que fueron hechos hace 100, 200 años, donde no existía Israel, donde esto sería absurdo creer que sí puede existir una ciudad babilónica, todos interpretaban como que esto era algo alegórico. Y cuando venimos al capítulo 15 de Apocalipsis, que vamos a hablar más en detalle de esta victoria del Señor sobre la religión, dicen que Babilonia es representada por Roma, porque eso es lo único que podían interpretar, porque no creían que fuera una realidad la existencia de estas naciones en los últimos tiempos, porque dicha sea la verdad, antes de 1948 Israel era un desierto, era un lugar rocoso, era un lugar que los historiadores dicen que era un lugar de ruinas, eh, una triste condición. Entonces era increíble para la mente de ellos que fuera literal el cumplimiento de que Israel iba a resurgir. Ahora, como Satanás todo imita al Señor, él seguramente ha de querer que también su ciudad, que es la Babilonia, de donde sale toda la confusión, todas las religiones, ha de querer que resurja también, ¿verdad? Entonces, eso va en contra de la interpretación común y general de que Babilonia es la Roma que conocemos ahora, pero vamos a estudiar eso en más detalle cuando lleguemos al capítulo de la caída de Babilonia. Todo esto y el capítulo 14 es parte de algo que se conoce como inserciones en paréntesis no cronológicas en el libro de Apocalipsis. O sea, cuando uno lee el libro, no todos los capítulos son cronológicos. No es que pasan uno detrás del otro. Hay 5 injertos, inserciones, o sea, se ponen 5 paréntesis donde el autor
regresa, o sea, que empieza a dar más detalles de algo que ya ha acontecido. Y eso lo podemos ver en el capítulo 10, capítulo 11, cuando habla de los dos testigos, cuando habla del anticristo, del falso profeta. Ya eso nos había narrado desde los primeros capítulos, como en el capítulo 5, pero se hace un paréntesis para dar más detalles de la obra de ellos que, que no es cronológico. Del capítulo 14 hasta el capítulo 16 es uno de los paréntesis no cronológicos más largos, porque se retrocede a hablar de los 144,000 que también se narraron en el capítulo 4 para dar más detalles de qué es lo que ellos van a hacer, cómo van a morir. Entonces, estas inserciones parentéticas o en paréntesis no cronológicas no solamente que nos dan más detalles, pero van a abrirnos los ojos cuando se narre en cronología lo que va a pasar al fin, como en el caso de Babilonia. Ahorita esto es un paréntesis para darnos detalles de que ha caído, es rápido, pero en el capítulo 19 regresa el orden cronológico ya al final, cómo va a caer. Pero esa es la esperanza, ¿no? Que por fin, gracias a Dios, ya la humanidad y todos sus inventos humanos en cómo querer alcanzar a Dios, a llegar al cielo, cómo ganarle a Dios, llega a su fin, ¿verdad? Así que esa es la esperanza, ¿no? Esperanza de que por fin va a llegar el día que la verdad prevalezca. Por fin va a llegar el día en que nuestro Señor Jesús sea exaltado sobre toda la tierra, ¿no? Y todos estos intentos humanos de salvación, de salvarse a sí mismo y de otros salvadores, en una hora el Señor acaba con todo, con todas las religiones del mundo. Es la promesa, es la esperanza que se nos narra en este capítulo. La cuarta esperanza está en el versículo 9, la esperanza de que se castigue al impío. A veces buscamos o creemos en un Salvador, en un Jesús manso y humilde, un Jesús que se deja lastimar, que se deja escupir, humillar, pero hay el otro lado del Señor Jesús que sí, su primera venida tenía que ser como un siervo sufriente, pero el otro lado de la moneda viene el rey, el juez, que viene a poner todo, a recuperar la creación que le pertenece, ¿verdad? Viene a quitarle el título de propiedad al enemigo. Y eso es lo que está pasando a través del Apocalipsis, el Señor lidiando con diferentes situaciones para poder recuperar lo que es suyo. Tiene que acabar con el gobierno humano, tiene que acabar con las religiones del mundo, tiene que quitarle el derecho de control a Satanás, ¿verdad? Y se está dando esta litigación en el libro de Apocalipsis. Y el versículo 9 nos habla de su justicia, ¿no? Como, miren, dice el versículo 9 del capítulo 14, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, o sea, al anticristo, al último gobernante mundial, dice, y a su imagen que instituye el falso profeta, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Va a haber justicia, ¿no? Esta gente va a ser gente que esté completamente entregada a la agenda del anticristo, ¿verdad? La agenda de
de los últimos tiempos que será anti-Israel, anticristiano, anti Jesús, anti el evangelio de Cristo. Van a perseguir, van a asesinar, van a haber mártires de a miles, ¿verdad? Porque la palabra dice que el número de los que salen salvos de la gran tribulación, nadie los puede contar. Son como la arena del mar. Imagínense cuánta gente va a ser asesinada porque siguen al Señor Jesús, cuánta gente va a ser asesinada por ser judío también. O sea, es todo las fuerzas del maligno contra lo que Dios ama, que es Israel y es el creyente, ¿no? Y uno puede decir, bueno, qué injusticia, ¿no? ¿Por qué Dios va a castigarlos, ¿no? Pero a veces la gente que piensa así, que piensa que Dios es malo, que Dios es injusto, no ve todo el panorama, ¿verdad? Como por ejemplo cuando la gente lee el Antiguo Testamento, dice, qué Dios tan malvado, ¿no? Cómo mandaba matar a pueblos enteros, ¿no? Y hombres, niños, mujeres y todos que se deshagan, ¿no? Pero no ven el panorama completo. Por ejemplo, en el caso de cuando Dios se revela a Abraham y le dice, tu pueblo va a estar 400 años esclavo en Egipto, dice, hasta que la maldad de los amorreos llegue a lo máximo, ¿verdad? O sea, todavía no había llegado la maldad a lo máximo. Acuérdense que los amorreos sacrificaban a sus hijos, a sus dioses. Los amorreos era gente perversa, tenían, el Señor describe en las escrituras lo que hacían. Y si uno quiere darse cuenta históricamente, ¿qué hacían esos pueblos? ¿No? En cuanto a la impureza sexual que había, por eso que sacrificaban a sus hijos, a sus dioses, porque había mucho, tal y como en nuestros tiempos prácticamente, que la gente ve fácil cuando el sexo se exalta, la gente pues tiene hijos sin planearlos, ¿verdad? Y que se hace fácil entregarlos a Moloch, ¿no? Al dios de, de el asesinato de los niños, ¿verdad? Abortarlos, ¿verdad? Y los amorreos tenían relaciones con animales, hay mucha contaminación, eh, no solamente espiritual, pero físicamente, enfermedades, habían defectos y cosas por ese tipo, ese estilo y esa inclinación pecaminosa en cuanto a la impureza sexual. Y Dios dice, en la misericordia de Dios les dio 400 años para que se arrepientan, porque el Señor ve el progreso del pecado, ¿no? Ve cuánto la maldad, la desviación mental, física del ser humano, ¿no? Entonces, pero aún así, les dio 400 años y hasta que ya llegaron al punto de ya no hay manera de retroceder, ya llegaron al punto de la maldad, de violencia que Dios en su justicia tiene que dejar pasar lo que tiene que pasar, ¿verdad? En su vida, en su físico. Y eso no ve la gente, los 400 años de misericordia. Noten que Estados Unidos, si no me equivoco, creo que tiene 243 años de vida, 200 y pico, pongámosle así. Y el Señor le dio a los amorreos 400 años para que recapaciten, para que retrocedan, para que lo sigan, ¿no? Pero no, generación tras generación iban de mal en peor, de mal en peor. Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Ya llega al punto de que el Señor llega a ese punto de ya no se puede retroceder y el Señor tiene que dar la paga, la remuneración, las consecuencias del pecado, ¿no? Y toda esa gente que siga la agenda, siga el gobierno del anticristo y la maldad en contra de Dios, en contra de su pueblo, en contra de sus hijos, eh, tiene que llegar el día que se dé la remuneración, ¿verdad? La manera en que yo lo veo a veces para la gente que se escandaliza, yo me pregunto,
¿Cómo se sentirían ellos, por ejemplo, que alguien se meta a su casa? Los que dicen Dios es injusto, ¿por qué Dios castiga? ¿No? ¿Por qué Dios es tan severo y no les da oportunidad? Si ya les dio tanta oportunidad, ¿qué más? Pero la idea es esta, ¿no? ¿Qué haría una persona que piensa así si alguien se mete a su casa, por ejemplo, y le roba todo, se le lleva todo? Y la persona sabe quién fue que le robó, y la persona sabe dónde tiene sus cosas, ¿verdad? ¿Qué no haría la persona algo para decir, quiero recuperar lo que es mío, voy a denunciar, a reclamar justicia, porque esas cosas son mías? Obvio, ¿no? Si uno sabe quién le robó y dónde tienen las cosas, va a querer recuperar lo suyo, por un lado. Eso en lo cuanto en lo material. ¿Qué si vamos más allá, a algo más maldad, más macabro, más malévolo, ¿no? Que alguien se mete a la casa de esa persona que piensa que Dios es injusto y por qué hace las cosas así, ¿no? Y viola a la esposa, la golpea, ¿no? Pues el hombre que piensa así, ¿qué no va a reclamar justicia si sabe quién fue? Va a decir, bueno, vamos a arrestarlo, quiero que lo juzguen, ¿verdad? Que lo metan preso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si se agrava la situación? Porque la maldad puede ser mucho más elevada, ¿no? Niveles de maldad, de pecado. ¿Qué tal y si entra alguien y mata a los hijos, ¿verdad? Cuchillazos o los deja desmembrados dentro de la casa? ¿Qué esa persona no diría, sabiendo quién es? Vamos, es más, quiero la pena de muerte para esa persona porque me ha hecho esto, ¿no? Se merece, es la idea, ¿no? Hay una remuneración, hay una consecuencia de lo que ha hecho. Puede que haya sido un robo, puede que haya sido una violación o la severidad cambia, obviamente, en el castigo, en la ley, de acuerdo a la ley. Y eso humanamente, cuando uno se ve, uno reclama justicia, uno desea retribución, uno desea que haya ese castigo que se merece la persona cuando se aplica a lo personal, ¿verdad? Pero de alguna manera cuando Dios aplica la justicia y da la retribución que se merece cada individuo pecador y violador de la ley de Dios, uh, la gente se escandaliza y dice, Dios es malo, ¿verdad? Pero perdemos de vista en realidad que el hecho que Dios castigue o que Dios, en este caso, no me gusta usar porque ese es el término que usan las escrituras en la traducción que se ha dado, pero cuando se analiza el original, no se usa la palabra castigo. En todos los versículos donde en el español se dice castigo, en el original la palabra es retribución, que es como quien dice, es lo que es un pago que debe de recibir la persona por lo que ha hecho. O sea, ahí la idea como que también el Señor levanta las manos como que se dé paso a lo que tiene que pasar porque es la consecuencia de su decisión, ¿verdad? No es la idea como nosotros tenemos de castigar, de que te agarro a palazos y te golpeo hasta que desahogo mi furor. No es esa la idea. Por eso me gusta ser cuidadosa con el término castigo, porque no es esa la idea en las escrituras. La idea es de que la persona se merece al cosechar lo que ha sembrado. Y el Señor es muy específico, por ejemplo, cuando se ofende a niños, cuando eh, se lastima a los niños, por ejemplo, dice, es mejor para esa persona ponerse una piedra y tirarse, o sea, a lo que le viene, porque Dios sabe todo, Él sabe. Y a veces pareciera como que
no hay justicia, como que no hay una retribución, pero sí la va a haber y esa es la esperanza. Hay una esperanza que el impío va a recibir lo que se merecen. En este caso va a ser la humanidad que exista en los últimos días porque fueron violentos, fueron sin misericordia contra el pueblo del Señor y contra sus hijos. Bien, hay dos más, son seis. Hasta ahí lo vamos a dejar y creo que vamos a tener que, déjenme ver, el 5 es la esperanza para los mártires de la gran tribulación. Yo creo que ya hemos hablado bastante de eso, que dice el versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ya hablamos de cuánta gente va a creer en el Señor durante la gran tribulación, pero tendrán que morir por la causa, porque estarán en tiempos muy peligrosos, tiempos de mucho sufrimiento. La última esperanza del capítulo 14 que se nos narra es la esperanza del juicio o cosecha del Armagedón, y esa la vamos a topar brevemente porque se nos menciona otra vez en el capítulo 20, se me hace que es, o sea, esto es como un inserto, algo no cronológico, pero como mención nomás, que la tierra será cegada. Y aquí puse esta figura, ¿verdad? El Señor viene ya cuando venga para cosechar a los que quedan en cuanto a juicio, no en cuanto a salvación, sino que y podrán ver el video, lo pondré pronto después por YouTube y también en Facebook, ¿verdad? Pero para que puedan ver las fotos, pero son sencillas nomás imágenes del Señor viniendo, ¿verdad? Alguien pintó muy lindo, el Señor viniendo con todos sus santos ya a la última, en verdad, a terminar con todos los que se levantan en contra suya, ¿verdad? El versículo 14 dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. O sea, gran mortandad, tanta sangre que va a llegar hasta la altura de los frenos de los caballos. Y esto estamos hablando ya como esto, un juicio de los juicios finales para la tierra antes de que el Señor empiece su reino milenial. O sea, acaba con el malvado, acaba con el impío, acaba con todos los que se han levantado en contra de su nombre y en contra de sus hijos y de su pueblo. Ahí vemos, la foto tiene una hoz, que es esta fierro, así como agudo, más bien como una, eh, ¿cómo se llama cuando es esta? Como la hacha o tal vez el hacha se diría, o estoy pensando más en otro, un machete, pero con un pico, ¿verdad? Esa es la hoz, muy filuda. Ahí ven la foto del el, campesino, ¿verdad? Cosechando, ¿verdad? No, nada se escapa de la voz, se tumba todo. La nube siempre, cuando dice viene uno en la nube siempre es representación de la gloria de Dios. Va a venir Jesús en toda su gloria, en todo su poder, con todo su esplendor,
a juzgar, ¿verdad? Y va a acabar, ¿verdad? Con ya, imagínense, ah, ahorita vemos principio de dolores, guerras y rumores de guerras y vemos la mortandad que sigue, ¿verdad? En el hombre causando esto, y el Señor acaba con esa actitud del hombre, ¿verdad? Y va a traer un reino de paz, pero tiene que acabar con esa inclinación malévola del ser humano, ¿verdad? De destrucción, de, de, de agonía para el prójimo, ¿verdad? Y el Señor, al hacer eso, ¿verdad? Acabando con toda esa maldad, establece su reino milenial, ¿verdad? De alguna manera pone un fin a lo que el hombre se, se desencadena, ¿no? Estamos viendo cómo las naciones todas, ya casi todas están hablando de eh, poder nuclear. O sea, es una destrucción, el humano destruyéndose todo y el Señor dice, no, es mi creación, tengo que deshacerme de todos estos que están con esta inclinación para poder empezar de nuevo, para poder darle a la tierra una restauración, una limpieza, ¿no? El Señor, eso es lo que va a hacer el Señor cuando Él venga. Así que 6 esperanzas que hemos visto en este capítulo 14 como un paréntesis antes de seguir otra vez cronológicamente. Bueno, todavía no, porque sigue el paréntesis en los próximos 2 capítulos. Así que a mucho material, ¿verdad? Pero todo tan, siempre enfocado en lo que el Señor hace por nosotros, en cómo Él triunfa, tiene su método, ¿verdad? Tiene su momento, su tiempo, pero vamos viendo cómo poco a poco nos vamos acercando ya al final, para darle comienzo al reino del Señor en lo que la Biblia se llama el milenio, ¿verdad? El reino del Señor. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor porque en medio de tanto dolor, en medio de tanta injusticia de este capítulo, vemos su poder y vemos su fidelidad ah, hasta para con nosotros hasta el fin. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Padre, porque en toda la narración de tu palabra, Señor, vemos cuán explícito, cuán eh, detallista eres, Señor, cómo abarcas todos los campos, ¿verdad? El campo religioso de confusión, de mentiras, será acabado. El campo gubernamental de ataque contra tu pueblo, contra tus hijos, será lidiado. Tú vas a tratar con cada situación. La situación de tus hijos asesinados van a tener justicia. Vamos a ver, Señor, cómo tú tratas con los que se levantan contra ti, Señor. Tú eres justo, eres perfecto, Señor, eres poderoso, eres sabio, Señor. Rogamos que en tu misericordia, Señor, tú alcances a los que faltan. Señor, vemos que mucha gente viene a ti, Señor, aún después de que nos hayas llevado, Señor. Cuánta misericordia. eh, eh, Tu gracia es, Señor, un regalo maravilloso. Pedimos que abras los ojos espirituales de los ciegos, Señor, toques las mentes, quites el velo de la confusión y la mentira que el enemigo ha puesto en tanta gente, Señor. Pedimos que los alcances, Señor, y que puedan ver tu majestad, tu poder, tu gracia, Señor, y tu plan perfecto de salvación. Te damos gracias porque tú eres fiel, Señor, y compartes con todos. Nadie podrá decir que no supo que en Jesús había salvación, que en Jesús había
Señor, una restitución, una regeneración, una creación nueva. Señor, nadie podrá decir que no supo que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre Santo, te damos gracias porque tú te estás moviendo, la esfera espiritual está activa, Señor, tus ángeles están eh, moviéndose y preparando todo como debe de pasar, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, gracias por tu victoria, por la esperanza que tenemos de verte cara a cara, Señor, y por la esperanza que tenemos de escapar de las cosas que vienen en tu gracia, Señor. Gracias por tu misericordia. A ti sea la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermanos, con el Señor. Nos vemos el día viernes si el Señor lo permite. Bien, mis hermanas, gracias.